Continuamos con esta serie de episodios en materia de derechos de niñez y adolescencia, y durante el transcurso de este episodio vamos a aprender sobre la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los dominios de derechos de niñez y adolescencia. Durante el transcurso y el desarrollo de este episodio vamos a responder a estas interrogantes. ¿Qué es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? ¿Qué implica ser una ley general? Asimismo, que el impacto que tiene esta legislación en mi estado y en mi municipio. Y pues qué son los dominios de derecho de niñez y adolescencia y por qué es importante hablar de ello. Así que, bueno, iremos paso a paso, no te preocupes, y vamos a arrancar este episodio 2. Antes de entrar de lleno a explicar qué es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues me gustaría explicar de manera sumamente general cuál fue el contexto que detonó la creación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, incluido pues la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño. Me gustaría que en estos momentos nos imagináramos una línea del tiempo. Esta línea del tiempo empezará del año 1990, cuando México firma y ratifica la Convención de los Derechos del Niño, y terminará en el año 2014, cuando entra en vigor la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Me van a preguntar, o seguramente estarán preguntando, ¿qué pasó del año 1990 al año 2014? ¿Por qué tanto tiempo para la creación de una legislación, siendo que la ratificación de la convención fue en el año de 1990? Pues en México hubo un tema sumamente relevante en materia de derechos humanos. En el año 2011 se publica una legislación, entra en vigor una legislación en materia de derechos humanos. Esta reforma al artículo 1 constitucional marca un antes y un después en materia de derechos humanos en nuestro país, puesto que abre la puerta a una nueva forma de concebir, interpretar y aplicar los derechos humanos en nuestro país. Esto también pues implica hacer un paso gigantesco para los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta reforma también contemplaba que los acuerdos internacionales de los que México es parte, pues sean de observancia para las legislaciones en sus 3 ámbitos de gobierno, para la toma de decisión del Poder Ejecutivo y del sistema judicial. Anteriormente, en el año 2000, existió una legislación para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. De hecho, tenía este nombre. Sin embargo, pues esta legislación no alcanzaba a tener esta aplicabilidad territorial, no alcanzaba a ser tan fuerte y con esta nueva paradigma en materia de derechos humanos como lo contemplaba en el año 2011. Y es por ello que requeríamos de una legislación robusta, que tenga aplicabilidad territorial, que fuera lo suficientemente fuerte para la garantía y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es por ello que en el año 2014 entra en vigor la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley general, pues me gustaría explicar en principio que una ley general implica incidir válidamente en los órdenes jurídicos parciales que integran el Estado mexicano. Es decir, que una vez promulgadas y que hayan entrado en vigor, deben ser aplicadas por autoridades federales, locales, de la Ciudad de México y municipales. Entonces esto es sumamente poderoso y da como 5 o 10 pasos adelante en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta ley general contempla como la estructura más o menos de la Convención de los Derechos del Niño, la enunciación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como pues las obligaciones del Estado, de autoridades, de padres, madres, familias, cuidadores, tutores, sociedad en general, sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero no solo eso, sino también que crea mecanismos para proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Voy a describir estos mecanismos, los voy a enunciar, porque hasta el último episodio ya empezaré a describirlos de manera específica, cada uno de estos, pero por lo pronto los enunciaré. El primero, que tiene que ver con la creación de un sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. El segundo, con un programa de protección para los derechos de niñas, niños y adolescentes. El tercero, con un sistema de información. El número 4, con la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y como les mencionaba hace unos cuantos segundos, sí, estos mecanismos también deben de existir a nivel estatal
y a nivel municipal. Y cada uno de estos tiene sus facultades descritas en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo de esta legislación es garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, adivinen qué más, de los tratados internacionales de los que México es parte, pues entre ellos está la Convención de los Derechos del Niño. Esta ley general también contempla estos grupos en riesgos de que sus derechos les sean vulnerados, como las poblaciones migrantes, acompañadas, no acompañadas, como la población con alguna discapacidad, como las poblaciones indígenas y primaria infancia. Los derechos de niñas, niños y adolescentes no deben de verse aislados, sino más bien juegan y se conjugan para darle vida a cierta clasificación de derechos. Esta clasificación no quiere decir que uno sea más relevante que otro, más bien todos comparten esta misma importancia, relevancia, pero les da vida a un cierto tipo de derechos. Y a este cierto tipo de derechos se le llama dominios de derechos de niñas, niños y adolescentes. Son 4. 1, el de supervivencia. 2, desarrollo. 3, protección. 4, participación y acceso a la información. Y bueno, estos dominios son esta agrupación de derechos desde una perspectiva integral, lo que implica que el Estado deberá garantizar, proteger y brindar todas esas acciones de manera integral y sistemática que permitan garantizar estos dominios de derecho y los elementos que juegan y le dan vida a estos dominios. Estos serán el contenido de los siguientes episodios. Y esto, del mismo modo, pues estos dominios no solamente son utilizados a nivel nacional, sino también son utilizados a nivel internacional, lo que le da pues mayor relevancia de poder ocupar esta clasificación en el Estado mexicano. Y bueno, ya hemos culminado este episodio. No nos resta más que preguntarnos qué aprendimos el día de hoy. Pues hoy aprendimos que niñas, niños y adolescentes están enmarcados sus derechos no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional, que también tenemos una historia en materia de derechos humanos y que la seguimos construyendo todavía, y que, parte de los derechos humanos en nuestro país y de esta lucha por ponderarlos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues también forma parte de la lucha de la construcción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Del mismo modo aprendimos que la legislación, la ley general puede incidir válidamente en los 3 órdenes de gobierno y que esta legislación crea enuncia no solamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino también crea estos mecanismos de protección para garantizar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, como el sistema de protección integral, como el programa de protección integral, como la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el sistema de información. Del mismo modo, pues aprendimos que cuál es la conexión que hay entre la Convención de los Derechos del Niño y la Ley General, que no solamente va del contenido, sino también de la aplicabilidad de la Convención en México. También aprendimos que los dominios del derecho pues son esta agrupación que nos permiten tener una mirada integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que esta mirada integral también tiene que ser compartida por el Estado para que realice acciones integrales y sistemáticas para la garantía y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, ya culminamos este episodio número 2. Te agradezco que nos hayas escuchado. Mencionarte que desde World Vision ponderamos en el centro lo contenido en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en nuestras acciones, en nuestros programas, en la incidencia, desde campo, desde programas especiales, para que niñas, niños y adolescentes gocen de sus derechos de acuerdo a lo enmarcado a nivel nacional e internacional. Si quieres saber más de esto, pues te invito a que revises nuestras páginas oficiales. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos en el episodio número 3 dedicado al dominio de supervivencia.